Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La exesposa de Özcan Deniz ha llamado recientemente la atención con las declaraciones que ha hecho sobre su hijo Kuzey. Entrando en el año 2025, la exesposa de Özcan Deniz, quien hizo una serie de declaraciones sobre la incomodidad que sentía porque su exesposa se llevara a su hijo y se fuera, expresó su decepción y carga emocional por este tema en las redes sociales. En particular, refiriéndose al comportamiento de Özcan Deniz cuando se llevó a su hijo de casa y las razones detrás de esto, la exesposa mostró una gran ira y decepción en su declaración. Según las acusaciones, la exesposa de Özcan Deniz no estaba en casa cuando recogió a su hijo en casa. Su esposa se había llevado a su hijo y se había ido sin dar ninguna información a su exmarido, que no estaba en casa para recoger al Kuzey. Sin embargo, lo más confuso de esta situación fue la idea de que, según las declaraciones de la exesposa de Özcan Deniz, había otra razón detrás de llevarse a su hijo. La exesposa de Özcan Deniz se sorprendió por las declaraciones de Özcan Deniz de que la razón para llevarse a su hijo era no llegar tarde a Chipre. Era claramente obvio que esta explicación hecha por su exesposa era insatisfactoria desde su punto de vista. La exesposa expresó su decepción por el incidente y el secuestro de su hijo por parte de Özcan Deniz. De esta manera tiene un significado mucho más profundo y significativo. Esta no es una explicación para mí, él oficialmente me ha secuestrado a mi hijo, expresó la dificultad emocional que estaba experimentando diciendo. Afirmando que el tema no es solo una cuestión de tardanza, la exesposa afirmó que la actitud de Özcan Deniz simboliza una gran falta de comunicación con él y esta situación ha sacudido su confianza en él. Ni siquiera conozco todos los momentos importantes relacionados con mi hijo. Este es un comportamiento muy doloroso e irresponsable, dijo. Esa misma noche, la información de que la exesposa de Özcan Deniz y su hijo Kuzey asistieron juntos a un concierto también cayó en la agenda. Aunque Özcan Deniz y su exesposa se conocieron en un evento conjunto para su hijo Kuzey, era de extrañar lo cómoda que fue esta reunión después de las tensiones y explicaciones entre las dos partes. Especialmente las duras declaraciones hechas por la exesposa de Özcan Deniz sobre llevarse a su hijo hacen que el ambiente emocional durante el concierto sea aún más interesante. Aunque el dúo se unió por la felicidad de sus hijos, se puede argumentar cuán real es la intimidad en el ambiente de los conciertos en esta situación, donde las tensiones del pasado todavía están mostrando su efecto decentemente. La exesposa de Özcan Deniz recibió muchos mensajes de apoyo en las redes sociales después de sus declaraciones. Sus seguidores mostraron empatía por la depresión emocional que experimentó su exesposa y criticaron el comportamiento de Özcan Deniz. Muchos seguidores enfatizaron la importancia de la comunicación entre los padres para el desarrollo psicológico y emocional del niño y advirtieron que la actitud de Özcan Deniz podría tener efectos negativos en la psicología de su hijo. Después de estas declaraciones, se afirmó que Özcan Deniz y su exesposa deberían ser más abiertos y honestos el uno con el otro. Por otro lado, la exesposa de Özcan Deniz declaró que siempre había apoyado la participación de su hijo en los eventos, pero que estaba muy decepcionada por la forma en que se llevaron a su hijo y la falta de comunicación posterior. Cada momento, cada decisión de mi hijo es muy importante. Es mi deber brindarle todas las condiciones para que crezca de manera saludable de la mejor manera. Pero, creo que esto solo es posible con una colaboración conmigo, dijo la exesposa. Özcan no dudó en expresar estas irresponsabilidades en su relación con Deniz. A la luz de estos acontecimientos, esta tensión en las relaciones de Özcan Deniz con su exesposa e hijo ha dejado de ser solo un problema personal y se ha convertido en una discusión de interés público. En particular, aunque mantener el equilibrio entre los padres de un niño es una situación muy delicada, tales tensiones en la relación de Özcan Deniz y su exesposa generan preocupación sobre cómo dejará una huella en el mundo emocional del Kuzey. La exesposa, quien llamó la atención con sus declaraciones sobre llevarse a su hijo y marcharse, afirmó que a pesar de las reacciones del público, seguirá expresando las heridas emocionales que ha experimentado. Esta situación ha vuelto a plantear la cuestión de cómo Özcan Deniz y su exesposa deberían desarrollar un enfoque para el futuro de su hijo. Parece que en los próximos días se seguirá con curiosidad cómo tomará forma la dinámica de relación entre Özcan Deniz y su exmarido y cómo se desarrollará el Kuzey en este entorno.
Después de este incidente, la exesposa de Özkan Deniz y los usuarios de las redes sociales mencionaron nuevamente las dificultades y responsabilidades parentales que experimentan las parejas divorciadas, especialmente aquellas con hijos. La descomunicación entre parejas puede tener un gran impacto en el desarrollo espiritual y emocional de los niños, y lo importante que es esto se enfatizó una vez más en este caso. La exesposa de Özkan Deniz señaló que tales problemas no se limitan a sus propias experiencias, sino que también muchas parejas divorciadas enfrentan dificultades similares, y llamó la atención sobre la importancia de crear conciencia social sobre este tema. Después de estas declaraciones, los comentarios hechos sobre la exesposa de Özkan Deniz se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales. Si bien sus seguidores apreciaron el coraje de la exesposa, también hicieron acusaciones contra Özkan Deniz. Muchas personas han argumentado que ignorar las necesidades emocionales de un niño puede afectar su salud mental a largo plazo. En particular, el hecho de que Özkan Deniz se fuera a casa sin avisar para recoger a su hijo fue considerado por algunos seguidores como contrario a la responsabilidad paterna. Por otro lado, estas declaraciones realizadas por su exmujer parecen haber dañado un poco la imagen pública de Özkan Deniz. Muchos usuarios de las redes sociales no consideraron suficientes las declaraciones hechas por Özkan Deniz y entendieron la decepción experimentada por su exesposa. Tales declaraciones enseñaron una lección importante no solo en las relaciones personales, sino también sobre el cuidado y el futuro de los niños. Un grupo que aboga por que la comunicación dentro de la familia se mantenga de manera saludable enfatizó lo crítico que es para los padres divorciados, especialmente para que sus hijos puedan establecer relaciones saludables con ambas partes. La reticencia de Özkan Deniz y su exesposa sobre el incidente también llamó la atención. Özkan Deniz no ha hecho una declaración sobre este tema, por lo que las discusiones aún están en curso. Su exesposa consideró el silencio de Özkan Deniz sobre un tema tan importante como una situación en la que no cumplió con sus responsabilidades. Además, el hecho de que Özkan Deniz no haya hecho una declaración en respuesta a lo que dijo su exesposa también ha sido criticado por muchas personas que han creado una conciencia social sobre las relaciones de las parejas divorciadas. Por otro lado, ¿cómo afectará esta tensión entre Özkan Deniz y su exesposa al desarrollo del Kuzey? El hecho de que Son Kuzey haya sido testigo de tales conflictos entre sus padres puede afectar su futura salud emocional y psicológica. Especialmente para un niño, ver las tensiones entre sus padres y tratar de descifrar esto puede ser un gran desafío para el niño. En este caso, es de gran importancia que Özkan Deniz y su exesposa muestren más empatía y comprensión para que sus hijos puedan crecer de manera pacífica y saludable. Estas discusiones entre Özkan Deniz y su exmarido son una lección importante no solo para los padres divorciados, sino para toda la sociedad. El hecho de que las necesidades emocionales de los niños son lo primero y que los padres deben respetar los límites de los demás cooperando se ha revelado una vez más. Tales incidentes muestran cuán cuidadosos deben ser los padres en la comunicación para proteger decentemente la salud mental de los niños. Como resultado, esta situación experimentada por Özkan Deniz y su exesposa no es solo un problema personal, sino que también plantea preguntas importantes sobre las dificultades que experimentan las familias socialmente divorciadas y los procesos de desarrollo saludable de los niños. La actitud de Özkan Deniz desde el día en que se llevaron a su hijo y las declaraciones de su exesposa parecen afectar la dinámica de su relación a largo plazo. Es una cuestión de curiosidad cómo la pareja creará una solución para sus hijos en el Kuzey y cómo se comportarán en el futuro. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.